Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, soy Gostilian. Hoy traemos una nueva colaboración con Headquarters Games. Traemos Filipinas 1896-1898, el fin de un imperio. Aquí tenéis la caja, como veis, una portada chulísima, con una ilustración bastante solvente. Aquí tenemos la contraportada, la típica de Headquarters. Y nada, como sabéis que es un juego de autoría de Javier G. de Gaviola, un autor aquí español, y colaboración con Headquarters. Así que no me enrollo más. Vamos a ir a la mesa, vamos a ver qué tal es este Filipinas y cómo se juega. Pues aquí tenemos este Filipinas, aquí vemos el tablero. Lo he colocado así porque creo que me aprovecha mejor la imagen. En principio yo creo que el jugador que lleva a los españoles tendría que sentarse en este lado y el filipino en este lado, por cómo están distribuidos los marcadores y tal, porque aquí tenemos el marcador de moral española, tenemos el gobierno español, la posible ficha de reorganización, que en este caso no inicia apuesta. Tenemos aquí el mapa de la isla principal de Filipinas y aquí las otras. Como veis, este es el mapa de todo y esta parte de aquí de Luzón sale aquí ampliada, ¿vale? Después tenemos Visayas y Mindanao. Y aquí tenemos la entrada de guerra de Estados Unidos, tenemos el cementerio, tenemos aquí las fichas de Filipinas y el turno de juego y recursos, que lo usan otros jugadores, lo tenemos aquí en medio. Así que, como veáis, o los dos en un lado, uno al lado del otro, cada uno en uno de los extremos, esto ya a gusto de cada uno, como quieren situarse en la partida. Os he explicado un poquito lo que tenemos en el tablero, muy por encima. Como veis, el mapa de Luzón lo tenemos separado en regiones, separado por líneas punteadas. En cada región tenemos el nombre y tenemos el número de recursos que nos da la región. Ahora veremos qué significa esto. Y tenemos dos ciudades, Manila y Cavite, que van a ser relevantes de cara después a la partida. Entonces voy a ir explicando lo que es la secuencia de juego y conforme voy explicando la secuencia de juego voy a ir explicando lo que viene en las fichas. Voy a intentar hacerlo lo más ameno posible para no entrar en una descripción de cada componente, qué es lo que hace, y vamos a hacerlo más bien eso, natural y poco a poco. Entonces, lo primero que os explicaré es que aquí tenemos, cada jugador va a tener una hoja de referencia, que está muy bien, porque viene todo lo que vamos a necesitar durante la partida, ¿no? Una de las cosas es la secuencia de juego, que la veis aquí. Entonces lo voy a explicar y después, como siempre, iremos a la fase de acción para verla, porque aunque sea lo más cortito aquí, es lo que nos va a dar más trabajo, ¿no? Primero tenemos la fase de administración, que es una especie de mantenimiento que vamos a hacer al principio, avanzar la ficha de turno. Evidentemente en el primer turno esto no se hace, ¿vale? Pero bueno, imaginemos que estamos en el turno 2, 3, el que sea. Fase de administración, avanzar la ficha de turno. Pues como os decía, aquí tenemos los turnos, avanzaríamos la ficha de turno. Ajustar el tiempo en la ficha de turno. Pues como veis, la ficha de turno tiene dos caras. Esta y la que nos marca el turno con unas gotitas, el húmedo, que va a afectar a los suministros. Entonces, si os fijáis aquí en turno de juego, aquí tenemos soles en el turno 1, 2, 4 y 5 y en el 3 y el 6 lluvia. Con lo cual, cuando el marcador de turno llega aquí, esta fase lo que nos dice es que le demos la vuelta. Simplemente. Y después tenemos el cálculo de recursos, que siempre es mínimo 2. Esto significa que independientemente de lo que esté pasando en el mapa, siempre todo el mundo va a sumar 2 recursos como mínimo. O sea, va a tener 2 recursos como mínimo. Dicho esto, ¿cómo se calculan los recursos? Primero, si fijáis, cada región nos marca un número, que este es el número de recursos que proporciona la región. En principio, una región, si no tiene ninguna ficha o hay fichas españolas, los recursos se los da al español, ¿vale? Si solo hay fichas del filipino, los recursos se los va a dar al jugador filipino. En el caso de que haya fichas del español y del filipino, se van a repartir los puntos. Si aquí hay 2, pues van a ser 1 y 1. En este caso, pues va a ser medio y medio. Después tendremos que redondear. Cuando tengamos el total, redondearemos. Pero aquí contaríamos, por ejemplo, medio para cada uno. Hay una acción que después veremos del filipino que se utiliza esta ficha para quemar campos. Si, por ejemplo, estos campos estuvieran quemados en Cavite, esto reduce a la mitad lo que da la región. Por lo tanto, en lugar de 2, daría 1 al español. Si además estuviera disputada, ya no daría nada.
porque la segunda vez que reducimos ya no da nada a la región. Entonces, en este caso, pues no nos daría nada ni a uno ni a otro. Y esto es un poco cómo nos dan los suministros, digamos, lo que son las regiones. Después, aparte, los personajes tienen a la derecha un símbolo militar, que nos va a dar unas bonificaciones militares, y a la izquierda tienen como un símbolo como de dólar, de dinero. En este caso, aguinaldo tiene 2. ¿Qué significa esto? Que si tenemos a este señor en el mapa nos va a proporcionar 2 recursos. Con lo cual, bueno, vamos a tener más recursos aún para jugar. Fijaros que en este caso, pues que a los 2 de Cavite se los llevaría el filipino, se llevaría 1 de Manila porque estaría disputado, serían 3, más 2 de aguinaldo, serían 5 recursos. Si tuviéramos menos, pues siempre como mínimo 2 recursos. Después, ¿qué nos llevaríamos? Robaríamos cartas. Como veis, cada jugador tiene su propio mazo. Y estas cartas son las que nos van a permitir pues, hacer acciones adicionales, eventos y cositas interesantes, ¿no? Cada jugador tiene su mazo. Aparte, tenemos estas cartas de ambos jugadores que, si os fijáis, pone aquí, USA at War. Estas son cartas que van a entrar para los dos jugadores cuando Estados Unidos entre en la guerra. Esto lo veremos después más tarde. Pero de momento se ponen aparte porque no se usan al principio de la partida. Dicho esto, ¿cuántas cartas roba cada jugador? Pues si os fijáis, aquí en recursos, aparte de que hemos marcado los recursos de cada jugador, justo debajo de cada número nos pone 2 cartas, 2 cartas, 3 cartas, 3 cartas, pues la que sea. Si el filipino tiene 5 recursos, pues robará 2 cartas. Si el español tiene 7, pues 3 cartas. Y así sería como robaríamos las cartas durante la fase de administración. Y después retiraríamos marcadores, pues todo lo que son marcadores de saqueo, objetivo, y si estuviera puesto el marcador de valer, que sería el de valer, y los de objetivo, que después veremos cómo se ponen, los retiramos todos del mapa y los volvemos a poner en las reservas correspondientes. Y esto sería la fase de administración. Después vendría la fase de acción de turno, que es donde realmente pues, vamos a jugar y a tomar decisiones, que lo veremos al final. Básicamente se van a ir alternando el español y el filipino jugando recursos. Y después tendríamos el final de turno. Comprobaríamos las condiciones de victoria y miraríamos el efecto de Cánovas o Sagasta. ¿Qué pasa? Que el gobierno español puede ser o de Cánovas o de Sagasta. En función del que tengamos, pues va a pasar cosas diferentes. Si estamos Cánovas, Estados Unidos va a tener un +2 para entrar en la guerra. Vamos a subir este contador. En este momento este contador llega a 10. Estados Unidos entra en la guerra. Y si está Sagasta, perdemos 1 de moral y Estados Unidos solo sube 1 en lugar de subir 2. Entonces tenemos estas dos cuestiones que nos afectan en la fase de fin de turno. Y aquí estos serían todas las fases del turno, no tendríamos más. Una cosa, puntualizo algunas cositas. En el caso de Cavite y Manila, que son 2 puntos, si estuviera disputada porque hubiera tropas de los dos bandos y estuviera saqueado, sería la mitad de 2-1, la mitad, porque tenemos otra condición, sería medio y nos daría medio punto a cada uno. Si esto sucediera en otra región que es de 1 punto, pues sería medio, 0,25, pero 0,25 ya no da nada. Con lo cual, si se dan las dos circunstancias de que está disputado y que además han quemado los campos, esa región ya no da ningún punto. Esto por un lado. Por otro lado, cuando estemos en estaciones húmedas, a los recursos que hayamos contado hay que restarle 1, respetando siempre el mínimo de 2, ¿vale? O sea, de 2 no podemos bajar con la estación de lluvia. Y finalmente, cuando hacemos la comprobación de victoria, ¿cuáles son las condiciones de victoria? La condición de victoria de los filipinos cambia en función de la moral española. Si la moral española está entre 10 y 6, el filipino tiene que haber conquistado las 2 ciudades, Cavite y Manila, las ciudades, no las regiones. Si la moral está entre 5 o 2, con tener una de las 2 ciudades, el filipino ya gana. Y si la moral es 1, el español pierde y el filipino gana y no hace falta ni que entre en las ciudades. ¿Cuándo se da la victoria? Tras la intervención de Estados Unidos. Si Estados Unidos ha llegado a 10 y están las tropas de Estados Unidos, hay un cambio. Si se dan las condiciones de victoria del filipino, pero Estados Unidos está en una de las 2 ciudades, pierden los 2 jugadores, ¿vale? El filipino tampoco gana, pues representa que, que Estados Unidos toma el control de la isla y convierte en un protectorado, que además es lo histórico, lo que sucedió, ¿no? Entonces el filipino tiene que ganar
pero evitando que las tropas de Estados Unidos lleguen a entrar en las ciudades, pese a que le va a ser de utilidad durante la partida. ¿Y cómo ganan los españoles? Pues tienen dos maneras. Primero, si no queda ninguna tropa de Filipina en todo el mapa, cuando se hace la comprobación de victoria, gana el español. Y también gana si se acaban el sexto turno y no se cumplen las condiciones de victoria del jugador filipino ni la de empate con el tema de Estados Unidos. Así tendríamos el final de partida. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es mirar las acciones en detalle. O sea, la fase 2 del turno. ¿Qué acciones vamos a poder hacer durante nuestro turno? Durante nuestro turno vamos a poder hacer acciones de 1 punto o de 2 puntos de recursos. Las de 1 punto de recursos van a ser, en el caso del filipino, reclutar, mover, saquear, ocultarse, acción política, jugar carta, atacar o asediar. En el caso de Estados Unidos, mover, jugar carta, atacar o asediar. Y en el caso del español, reclutar, mover, concentrar o dispersar tropas, acción política, pedir refuerzos, repatriar unidades, jugar carta o atacar, asediar, crear línea fortificada. Y las de 2 puntos van a ser las acciones coordinadas, que después os explicaré, o las acciones que hagamos de tropas sin general. Esto parece un montón de cosas, y efectivamente lo es. En cada hoja de jugador tenemos, esto es la secuencia de turno, perdón, tenemos las acciones que podemos realizar, aquí lo veis, las acciones de un jugador y de otro, con un pequeño recordatorio de algunas cosas que implica cada una de las acciones. Veréis que no son demasiado complicadas, pese a lo que puede llegar a aparecer. Vamos a ver la primera acción, que es la de reclutamiento. Como veis en la hoja de ayuda, aquí tenemos las dos acciones de reclutamiento de cada uno de los bandos. Que veis que en la hoja directamente ya nos pone los modificadores. En el caso del filipino, bueno, en ambos casos con una tira de dados, un 5 o un 6, conseguimos éxito en la tirada. Pero para el filipino, si es el reclutamiento en Cavite, es un +1, si hay un general en la provincia es otro +1 a la tirada, si Estados Unidos entra en guerra es un +1, si la moral española es menor que 6 también es un +1, y si tenemos una carta de evento que nos dé un +1, pues también. Y en el caso del español, +1 si la moral española es de 6 o más. Pero el impacto es un poco diferente porque en el caso del reclutamiento del filipino, pues vamos a coger una de las tropas que tenemos aquí en reserva y la vamos a colocar donde hayamos dicho. Vamos a hacer el reclutamiento así, colocándolo. Y en el caso del español no, porque vamos a tener la otra acción, la de pedir refuerzos, repatriar. En el caso del español lo que va a pasar es que si tenemos una unidad, que como veis las unidades por un lado puede tener un 2 de fuerza y por el otro lado un 1, que es una unidad reducida, el reclutamiento va a servir para reforzar las reducidas. Entonces, si yo tengo esta reducida a 1, puedo intentar un reclutamiento para darle la vuelta a la unidad. Entonces, reclutamiento del filipino, generar nuevas guerrillas y tropas en el mapa. Reclutamiento del español, pasar de 1 a 2 aquellas unidades que estén reducidas. Porque el español tiene el tema de pedir refuerzos y de repatriar. De pensar que el español enviaba tropas de España, pero esto tiene una consecuencia. ¿Qué consecuencia tiene? Si vamos aquí a la lista de acciones del manual, nos dice refuerzos, -1 moral, repatriar, +1 de moral y no se puede hacer en el turno 6, ¿vale? No podemos repatriar en el turno 6. Entonces, ¿cómo va esto? Tenemos aquí las tropas del español. Si yo, por ejemplo, quiero hacer la acción de reforzar, cojo 2 tropas, las puedo colocar separadas en cada región o directamente las puedo colocar apiladas en una región. Entonces, si yo coloco 2 tropas que vienen de España, automáticamente bajo en 2 la moral. Una por cada una de ellas. Puedo traer solamente una si quiero, pero esto nos va a ir bajando la moral. La otra acción es la de repatriar, que me permite hacerlo con hasta 2 tropas igualmente. Entonces, si yo repatrio estas 2 tropas, ya no le vuelvo a la reserva, van al cementerio, porque ya no voy a poderlas volver a reclutar, y por cada una que repatrie, máximo 2 en un turno, voy a ganar 1 de moral. Pero son tropas que ya he perdido para toda la partida. Entonces el español tiene que ir con cuidado porque sí tiene capacidad para traer muchas tropas, pero esto le puede hacer perder la partida y tener peores condiciones de juego porque la moral va bajando y al final esto es como la vida del español. Si esto baja va a tener problemas. Si pierde territorio va a tener problemas porque va a tener menos recursos. Entonces va a tener que estar pendiente de todas estas cositas. Después tenemos el tema de mover.
Mover nos cuesta un punto de acción por unidad o apilamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo unidades apiladas, y en lugar de tenerlas separadas, si yo las tengo apiladas, las puedo mover juntas. Y esto me va a costar un mismo punto de acción. Por eso tenemos que decidir si apilamos tropas o no. Entonces, si yo quiero apilar, imaginaos que tenemos esto así, en la misma provincia tengo 2 tropas españolas, si yo las quiero apilar, esto me cuesta un punto de acción. Desapilarlas no nos cuesta nada. Entonces, un punto de acción nos cuesta mover un apilamiento de una región a otra adyacente, en el caso del filipino. Si el español tiene el control del mar, puede, con un punto de acción, moverse de cualquier casilla a cualquier otra. En el momento que la flota de Estados Unidos entra, si controla el mar, no vamos a poder hacer este tipo de movimiento. De hecho, vamos a poder mover nosotros, los españoles van a poder mover tropas desde otras islas hasta Luzón y viceversa. Siempre y cuando mantengan el control del mar. En el momento que el control del mar lo tenga el jugador filipino a través de la flota americana, pues cambian las tornas. Esto es el transporte costero que os decía. Tenemos el movimiento naval. Como veis, tenemos las unidades navales y tenemos los generales que son para unidades navales, que son los que tienen el ancla a la derecha, en lugar de las espadas. Entonces, el movimiento naval solamente tiene 2 movimientos, de puerto al mar y del mar al puerto. No hay más casillas. El mar es todo como una sola casilla. El americano, por ejemplo, cuando salga, pues estará en Hong Kong y de Hong Kong podrá salir al mar o volver a Hong Kong. Vale, os voy a explicar varias acciones relacionadas con el combate. Tenemos la acción de ataque, que nos va a costar un punto de acción si tenemos un general vinculado, un líder vinculado, como es este caso. Y si no hay líder vinculado, pues nos va a costar dos acciones. ¿Qué pasa? Que yo puedo realizar una acción de ataque, por ejemplo, con el filipino yo puedo gastar una acción de ataque para atacar a esta unidad sin problema. Y haríamos el combate que después veremos cómo funciona. Pero en el caso contrario tengo un problema, porque esto, si os fijáis en este apilamiento, esto es una unidad de guerrilla, tiene una G. ¿Veis? Tiene una G, eso significa que es una unidad de guerrilla. Si la reforzáramos ya se convertiría en una unidad más grande, más competitiva a nivel de combate, pero ya no tendría las ventajas de la guerrilla. ¿Cuál es la ventaja de la guerrilla? Que no puede ser atacada directamente. Tenemos primero que localizarla. ¿Qué significa localizarla? Pues eso, que están escondidos y no sabemos realmente dónde están. ¿Cómo funciona la localización? Tenemos que hacer una tirada. Como veis, aquí tenemos en el manual, en la hoja, en la parte de abajo, localización. Nos dice que tenemos un éxito con un 6, sacando en el dado, pero tenemos modificadores. Nos dice -1 por cada punto de fuerza que tenga además el atacante respecto al defensor. Pues mirad, si el atacante tiene 2 y el defensor, lo desapilo un segundito para que lo veáis, tiene 1, pues aquí ya tendríamos un -1. +1 si el atacante está en búsqueda de destrucción. No es el caso. Ahora haremos la comparativa poniéndolo en búsqueda de destrucción. No tenemos, si el defensor tiene un marcador objetivo, el marcador objetivo es este. No lo tiene, con lo cual tampoco tenemos este modificador. -1 por carta de eventos, imaginemos que no hemos jugado, no lo tenemos. Y +1 si es una brigada de fuerza 1. También columna en búsqueda de destrucción. Pues como no es una brigada de fuerza 1, tampoco. Con lo cual, éxito con un 6 y tenemos un -1. Con lo cual, no podemos ganar esta tirada, es imposible. ¿Qué puede hacer el español y qué va a hacer habitualmente para esto? Pues mirad, tenemos este iconito que nos va a permitir ponernos en búsqueda de destrucción. ¿Esto qué vamos a hacer? Lo vamos a colocar encima de una unidad de combate y esto lo que significa es que esta unidad, que es de fuerza 2, se va a dividir en 2 columnas de fuerza 1. Y lo que van a hacer es que esas columnas se van a separar para buscar a esta unidad. Y aquí ya van a cambiar las cosas, porque si hacemos ahora con esto, o sea, cuando hagamos la creación de columnas de búsqueda y destrucción, automáticamente podemos hacer un ataque. No tenemos que hacerlo en 2 veces separadas ni gastando más puntos de acción. Entonces, hago la localización. Ahora fijaros la diferencia. -1 por cada punto de fuerza que tenga más del atacante respecto al defensor. Como aquí estamos hablando de 2 dados, porque son 2 columnas, y estamos viendo las 2 columnas por separado. Cada columna tiene fuerza 1, el defensor tiene fuerza 1, con lo cual nada, no tenemos negativo.
¿El atacante está en busca de destrucción? Sí, tenemos un +1. Si el defensor tiene un marcado objetivo, en este caso no. Carta de Aventonada, y si es una brigada de fuerza 1, también columna en busca y destrucción, ya no lo dice, otro +1. Con lo cual tenemos 2 +1, ya es un +2. Antes no podíamos y ahora con un 4, 5, 6, o sea, hay un 50% de posibilidades de localizarlo. Fijaros lo que ha cambiado. Entonces yo aquí tiraría los 2 dados, una me ha fallado y la otra me ha acertado, con lo cual iríamos a combate con fuerza 1. Si llegaran las 2 columnas a encontrar la guerrilla, pues tendríamos la fuerza 2, porque iríamos con todas las tropas. Llegarían todas las tropas a encontrar la guerrilla. Si además estuviera localizado, hubiésemos tenido otro modificador, otro +1. ¿Y esto cómo funciona? Pues si esta guerrilla ha atacado, en el momento que ataca se le pone este marcador. Recordad que al final del turno, como os expliqué antes, estos marcadores se van. Si la guerrilla quemó el campo, también se va a llevar este marcador. Y si la guerrilla se mueve, también se va a llevar este marcador. Con lo cual, si la guerrilla está quieta en un territorio, pues va a ser más difícil de localizar. Si hace cosas como moverse, atacar, quemar campos, se va a llevar el marcador que le va a dar un +1 al español para las búsquedas. Y esto sería un poquito cómo se hace el ataque por encima. Como siempre os digo, leeros el manual porque puede haber situaciones que os generen dudas y las vais a resolver de esta manera. Pero así es como funciona el tema de establecer combate por parte de los dos bandos. Vamos a ver el combate. Para el combate vamos a volver a ver las tablas. Como veis, estas tablas van a ser muy socorridas. Entonces, como veis, aquí arriba a la derecha tenemos las tablas de combate. Cada uno tiene su tabla de combate porque hay alguna que puede tener alguna cosita más o un modificador que la otra facción a lo mejor no va a tener nunca, entonces se le ha quitado, ¿no? Pero bueno, básicamente el combate, el atacante empieza, va a tirar un dado, entonces va a tener éxito con un 6. ¿Qué pasa? Tenemos modificadores. Por cada punto de fuerza, además del atacante, vamos a tener un +1. El valor táctico de general, que son las espadas que tienen a la derecha algunos generales, por ejemplo, aquí tenemos un general español, el Primo de Rivera, que tiene 2 espadas cruzadas a la derecha, con lo cual tiene un +1 al combate de la unidad que dirija. Después tenemos +1 por atacar la línea del zapote, ¿vale? Que es un evento por carta que nos va a permitir poner una ficha. Cartas de evento, por cada punto de -1 por cada punto de fuerza menos del atacante, que sería la contraria a la otra. Si tenemos menos fuerza atacando, vamos a tener malus. -1 por atacar a trincheramientos, ¿vale? Si hubiera algún atrincheramiento, pues nos perjudica. +1 por ataque naval a convoy. Y +1 asedio si hay flota enemiga en el mar. O sea, ahora veremos los asedios y lo entenderéis. Y después el filipino lo que tiene es que tiene un -1 por ataque a línea fortificada. Hay uno de los movimientos que podemos hacer que es ponernos en una de estas dos regiones de Cavite, y esto es una especie de línea fortificada. Entonces el filipino no puede pasar a través y tendría que atacarla y tirarla abajo. Entonces esto va a tener una bonificación en el combate. Esto lo podemos hacer con una acción de movimiento, poner aquí un bloqueo, que siempre lo va a hacer el español, ¿vale? Veis que está en la línea tal y la otra línea. Y vamos a tener que poner una tropa. Y esto lo que va a hacer es impedir el movimiento libre de Cavite adentro fuera, porque Cavite es una región que es muy fácil reclutar para el filipino. Entonces tenéis eso que nos lo está implicando en el combate. Y después lo que nos ponía el bonificador es que si el que está asediando tiene barcos aquí, lo que va a hacer es que va a tener un +1 el que ataca, el que asedia. ¿Qué es un asedio? Pues en lugar de atacar unidades de la región, estamos atacando una ciudad de la región. Con lo cual estamos intentando entrar en la ciudad, que al final es uno de los objetivos de juego para el filipino. Entonces, ¿qué pasa? A ciudades las pueden asediar tanto el español como las tropas americanas. El filipino, hasta que no tiene esta ficha de artillería apilada en el ejército que ataca, no va a poder realizar asedios. Necesita la artillería. La artillería la va a conseguir o bien por una carta de evento que la otorga, o bien porque los americanos entran en la guerra. En el momento que los americanos entran en la guerra, vamos a ganar una pieza de artillería. Y entonces el filipino va a poder asediar. ¿Qué pasa? Que si el filipino ataca con las ciudades, con tropas americanas, y son las tropas americanas las que entran en la ciudad, o hay tropas americanas implicadas, la ciudad se queda tomada por el americano. Entonces tiene que tener mucho cuidado,
porque esto puede significar que no gane la partida, que empate. Que le puede interesar en un momento dado, porque si el español va a ganar la partida, pues oye, mejor empatar que no perder, ¿no? Entonces tenerlo en cuenta. También van a haber cartas de evento del español, de estas, de que el americano, cuando el americano entra en la guerra, que van a forzar, pueden forzar que el americano, que los americanos hagan acciones ofensivas y tal, para forzar también un empate. Entonces va a funcionar un poco de esa manera. Así que tener en cuenta el tema de los asedios porque es muy importante y puede ser un poco complejo al principio, pero bueno, si no lo entendéis, releéis el párrafo del manual y se entiende enseguida. Otra situación que se puede dar, imaginaros que Bonifacio tiene artillería y decide atacar Manila. Otra cosa que puede hacer el español es que como tiene una tropa en la región, puede decir interceptar. Entonces se realizaría primero un ataque del español contra las tropas de Bonifacio y cuando se resolviera, se resolvería este otro ataque. Tenerlo en cuenta esto también. Una cosa que no he explicado del combate antes, que me acabo de acordar ahora, es que cuando realizamos un combate, por ejemplo, imaginaros que aquí el español ha localizado a Bonifacio y ha hecho un combate. Si yo ataco a esta columna filipina y fallo, no le hago ni un solo impacto, lo que va a pasar es que el filipino va a poder lanzar un ataque inmediatamente y gratuito un contraataque contra el español. También hay cartas que nos permiten lanzar contraataques aunque nos impacten. En ese caso vamos a tener en cuenta cuántas tropas teníamos, cuál es el valor de combate anterior al ataque del español, porque representa que es simultáneo. En caso, ¿vale? Entonces tenéis que tener eso en cuenta. Tenemos las acciones de dispersar unidades del español, que básicamente son estas dos, la de búsqueda, la que os expliqué antes de búsqueda y destrucción para localizar guerrillas, se considera una acción de dispersar unidades, y la de proteger. ¿Qué sentido tiene cada una? La de proteger lo que va a hacer, si hacemos un proteger con esta unidad, es evitar que nos puedan quemar campos, que es la acción que veremos a continuación. Vamos a evitar que nos quemen campos. Y la otra sería búsqueda y destrucción, que en este momento podríamos aprovechar para intentarlo hacer, ¿vale? Porque sería como una acción doble. Tened en cuenta que tanto tener las unidades con el proteger como tenerlas con esta ficha hace que la unidad a efectos de combate tenga un nivel menos. O sea, si esta estaba en 2, pues pasa a estar en 1. Con lo cual, es un buen momento para que el filipino ataque. Si esta tropa está protegiendo los campos y el filipino decide atacar, en lugar de un 2 representa que tiene un 1. Con lo cual está más expuesta a los ataques del filipino. Después podemos gastar también un punto de acción para hacer lo contrario, o sea, quitar la ficha de proteger o quitarla de búsqueda y destrucción para recuperar los valores de combate que nos pueda interesar en ese momento. Finalmente, la acción de guerrilla saquear nos va a costar un punto de acción y básicamente es colocar este marcador en una región, que implica que esa región va a dar la mitad de puntos de recursos de la que daba. ¿Por qué le interesa al filipino los saqueos? Porque va a bajar la moral española en 1 cada vez que queme campos. Entonces, es una forma que tiene el filipino directa de ir bajando la moral del español. Si tiene guerrillas por todos lados y va quemando campos, la moral del español va a bajar a una velocidad bastante fuerte. Después tenemos la acción política, que nos cuesta un punto de acción, y esto lo que va a hacer, tanto el jugador español como el filipino, es subir o bajar el marcador de moral el marcador de entrada en la guerra de Estados Unidos. Como veis, tenemos aquí acción diplomática, entrada en guerra a Estados Unidos. ¿Vale? Cada uno pues, va a hacer lo contrario. Uno le va a interesar subirla y al otro le va a interesar bajarla. Después tenemos la acción coordinada. ¿La acción coordinada qué significa? La acción coordinada significa que vamos a hacer varias cosas a la vez. Por ejemplo, quiero hacer 2 movimientos de tropas. O quiero hacer un movimiento de tropa y quiero atacar. O quiero quemar un campo y quiero atacar no sé dónde. Si queremos hacer 2 acciones de golpe, antes de pasar el turno al otro jugador, tenemos que gastar un punto de recursos más para hacer la acción coordinada. Si no, pues nos tenemos que esperar a la siguiente ronda para hacer la siguiente acción. A veces no vamos a tener más remedio, vamos a tener que hacer todo de golpe y eso nos va a implicar gastar un recurso más por los recursos que tenemos que destinar a coordinar toda esa acción. Al principio de la partida veréis que recibís cada jugador 5 cartas, entonces la otra acción que podemos hacer durante nuestro turno es jugar las cartas de la mano.
Os va a marcar a veces en texto rojo cuándo la podéis jugar. Si no tiene texto rojo, pues la podéis jugar en cualquier momento que os interese, ¿no? Por ejemplo, esta nos dice, añade 2 puntos al marcador de intervención de Estados Unidos. Pues nada, la jugamos, la descartamos, se va de la partida y hacemos eso. El jugador filipino suma +1 al combate. Pues eso, en un combate le damos y vamos a sumar un +1. Entonces, claro, las cartas que pasa que no nos consumen puntos de acción, por lo tanto podemos jugar las que queramos en nuestro turno de forma libre, porque lo que nos va a consumir el turno es gastar los puntos de acción, sea por una acción de un punto de acción, una acción de 2 puntos de acción que puede que sea 2 o más por una acción coordinada, o porque hagamos un ataque con una tropa que no tenga general. Os recuerdo que si no tenemos general nos van a costar más las acciones. ¿Vale? Esto lo tenéis en las tablas, tenedlo en cuenta, que no se os olvide. Fijaros que aquí nos lo dice, ¿eh? Si requiere general, presente o en capitanía, si no, cuesta 2 puntos de acción. Aquí la ventaja que tiene el español es que el filipino tiene que tener general encima de la tropa. En cambio, el español puede tener un general en capitanía, aquí. Si tiene la estrellita, o sea, el general si tiene la estrellita aquí arriba, como veis, esto significa que es capital general y teniéndolo aquí es como si fuera general de todas las tropas. Ojo, si tiene valor de combate no se suba el valor de combate. Esto es simplemente para que no nos cuesten las acciones el doble. 2 acciones más que vamos a tener es la acción de atrincherar, que vamos a utilizar esta ficha. Simplemente decido pues atrincherar una de las fichas, lo pongo encima y ya está. Voy a tener un bonificador al combate si es que me atacan. Y la última acción es ocultar líderes, o ocultar guerrillas, perdón, o líderes que estén solos. Si yo tengo estas fichas de aquí, pues yo puedo gastar un punto de acción en retirar esto. 1, ¿vale? Después puedo hacer una acción coordinada y gastar 3 puntos para retirar los 2, pero aquí ya tenéis que valorar. Tened en cuenta que cuando se queda un líder solo, en el caso del filipino, si se ha destruido la guerrilla, queda el líder solo. Y aquí lo que tendríamos que hacer es búsqueda. En el momento que hacemos una búsqueda y lo encontramos, no hace falta que sea combate. Automáticamente lo llevamos al líder filipino al cementerio. En el caso del español, si un general español se queda sin tropa, lo que va a pasar es que se va a ir al stack que decía el español, el stack más cercano que decía el español, o se va a ir a las ciudades. Si no hubiera sitio donde irse, pues iría al cementerio también. Y ya para acabar, solamente nos queda ver el tema de la entrada en la guerra de Estados Unidos. Cuando llega el marcador de moral al 10, a la última casilla, lo que vamos a hacer es que primero todas las unidades americanas las vamos a poner aquí en Hong Kong y ya van a estar disponibles para el jugador filipino. Que sepáis, bueno, que los generales americanos en el momento que entran hacen incrementar los recursos y a partir de ahora pues vamos a tener ese modificador de recursos para el filipino. También el filipino, si no la tuviera ya, gasta la ficha de artillería y la coloca donde más le convenga. Y se repartiría a cada jugador al azar una carta de las de Estados Unidos que teníamos apartadas fuera. ¿Vale? Veis, aquí hay cartas filipinas y españolas. Repartiríamos al azar una a cada jugador y el resto las mezclaríamos con el mazo de robo para que las tuvieran disponibles a partir de ahora. Entonces, claro, en este momento el jugador filipino tiene la flota que puede ir al mar y combatir con la flota española, ¿no? Que la tenemos aquí. Incluso estos barcos son muy malos, pero hay una carta del español que le permite llevar acorazados que son un poco más competentes contra el americano, ¿no? ¿Qué pasa? Que las unidades terrestres de los americanos también se pueden mover al mar, pero lo harían como combate cero porque serían como convoyes de transporte. Aquí lo que podría hacer el filipino es moverlas apiladas, todas juntas, pero teniendo en cuenta que si se daña el transporte se van a dañar también las tropas que transporta. Así que el tema de la superioridad en el mar va a ser clave, ver si el español es capaz de traer los acorazados o no para defender. Una vez estas tropas terrestres han desembarcado, ya no pueden volver al mar como transporte, ya se tienen que quedar donde estén y moverse a través del
a través del mapa. Evidentemente, si el americano tiene control, el filipino-americano tiene control del mar, pues va a poder moverse con más facilidad por las islas. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como os digo muchas veces, sobre todo, aparte de ver el vídeo, leed el manual antes o después de ver este vídeo para completar algunas cosas. Sabéis que no os he explicado todas las excepciones y todas las situaciones que se pueden dar en la partida y el manual os puede ayudar. Las hojas de ayuda están muy bien, la verdad es que clarifican muchas cosas que el manual a veces queda un poco corto, que queda muy distribuido dentro del manual y ahí lo tenéis todo bien resumidito y os va a ser de mucha utilidad. Así que nada, espero que os haya gustado el tutorial, que os haya servido para aproximaros al juego y para entender un poquito más cómo funciona este Filipinas. Y nada, ya sabéis, comentad si he cometido algún error o si tenéis alguna duda más, darle al like y nos vemos en el próximo vídeo. Suscribiros al canal. ¡Hasta luego!